Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2024, una vida digna de su llamado. Plenaria, llamados a la compasión, con el pastor Carlos Contreras. Yo tengo un tiempo décadas pidiéndole al Señor que algo como esto sucediera. Y estoy muy contento al ver tantos hermanos, algunos de ellos que hacía años que no veía, que me los he encontrado aquí el día de hoy. Y le doy gracias a Dios por ello. Mi corazón anhela ver Latinoamérica despertar para el Evangelio. Pero hay algo, hermanos, que como que me entristece y hay una gota ahí de tristeza en esa alegría después de 46 años de estar esperando que el Señor hiciera algo en nuestro país y en Latinoamérica. Hay algo que me entristece, y lo que me entristece es ver hermanos que actúan con voracidad, con falta de compasión, unos contra otros, diciéndose hermanos, y peor, a veces usando las doctrinas de la gracia de Dios como una excusa para atacar a otro. Y ya son demasiados testimonios que he recibido yo de personas con las que he tratado de interactuar para hablarles de lo que Dios quiere hacer y puede hacer en sus vidas. Y hablando de lo que nosotros creemos, que me dicen, mira, yo también quiero creer todo eso. Pero si tu campo es representado por personas que actúan así y que dicen este tipo de cosas, yo no quiero saber nada acerca de ustedes. Y yo tiemblo de pensar que actitudes que nosotros podemos tener, aún queriendo defender la doctrina, si no tenemos el corazón de Cristo, hermanos, podemos ser de tropiezo para personas que el Señor quiere bendecir y que quiere usarnos para bendecirlos, pero estamos siendo de tropiezo. Yo le doy gracias a Dios que Miguel me pidió que compartiera de este tema, porque este también es un tema muy delicado, muy sensible, y que quiero pedirles que por favor me den su atención, y que demos atención a lo que dice la Escritura y a la verdad de la palabra, porque creo que este es un punto más en donde nos tenemos que arrepentir. Y voy a empezar hablando, y obviamente el título es, no me acuerdo cómo dice el título en esto, pero simplemente estamos llamados a compasión. Es el título de mi mensaje. Estamos llamados a una vida de compasión, o estamos llamados a compasión. Y voy a hablarlo en tres partes, pero primero quiero leer una historia bíblica. Una historia que siempre me ha encantado, que amo esta historia y quiero abrir con esta historia y luego les voy a decir cuáles son las tres partes con las que quiero hablar de este tema. Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Y quiero leer sobre la historia cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y si tienen su Nueva Biblia de las Américas, está en la página 1052. Y dice así el versículo 11 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda.
y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Vamos a ver un poquito esta historia. Y digo historia no porque no sea verdad, es una historia de la Biblia, es un testimonio de la vida de Jesús. Jesús es movido a compasión por una madre que era viuda. Y era viuda y era madre de su único hijo, y su único hijo había muerto. Naín estaba cerca de Nazaret, y cuando Jesús salió de Nazaret para caminar hacia este otro pueblo, Naín, dice que una gran multitud lo acompañaba. Pero quiere que en esa gran multitud, Jesús venía oyendo todo el rumor de esta gran multitud, y la viuda iba saliendo del pueblo, y dice que un gran número de la ciudad la acompañaba. Esto había sido una tragedia en Naín que había conmocionado al pueblo entero. ¿Por qué? Porque era su único hijo y era viuda. Su pérdida era total. Y en ese momento el Señor la ve y dice que el Señor tuvo compasión de ella. No de las multitudes, no del pueblo, inclusive ni siquiera del hijo. Tuvo compasión de ella. Y sabemos que está en el Evangelio de Lucas y está rodeada de otros milagros que hizo el Señor Jesús, y después de cómo los apóstoles, los discípulos de Juan el Bautista le van y le preguntan si él era el elegido. Y el Señor les dice precisamente: mira, esto es lo que tú puedes ver, ¿verdad? Que yo, o sea, le dice: ¿qué salieron a ver? Y dice: mira, ve y contéstales esto. Los enfermos son sanados. Y dice: los muertos son resucitados. Pero aquí Jesús tuvo compasión de las lágrimas desconsoladas de una viuda. Y no estaba pensando: esta es una oportunidad para hacer un milagro. No estaba pensando: aquí hay una gran multitud, voy a demostrarles que yo soy el Mesías. Él tuvo compasión de las lágrimas de una viuda. Su interior fue conmovido por el dolor inconsolable de esta pobre mujer. Y le dice: ya no llores. Le ordena al joven que se levante. El joven se levanta, se apodera el temor de todos, se sorprenden todos, dicen: ¿qué está pasando? El muerto ha resucitado. El muerto, el Señor lo toma del brazo, se lo lleva a la madre, que tal vez se había desplomado al haber visto todo lo que estaba sucediendo. Y el pueblo dice esto, ¿verdad? Un gran profeta ha surgido entre nosotros, lo cual es la respuesta típica de nosotros al ver un milagro, o de los testimonios bíblicos. Cuando había un milagro: oh, un gran profeta, el Señor está haciendo cosas. Y si nosotros viéramos ese milagro, también estaríamos diciendo: ¿qué es esto? Hay un milagro. Pero hubo otros que dijeron esto: Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando Lucas, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, describe el ministerio de Jesús, él dice, en el capítulo 10, versículo 38, dice: Juan predicó un bautismo, pero
¿Saben ustedes lo que ocurrió en Judea? Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y lo dice, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús anduvo haciendo el bien. Y era su compasión, lo que ahorita decía Miguel, este distintivo el Señor en Jesús. Jesús lo que estaba haciendo era demostrarnos algo de lo que es Dios. Jesús estaba demostrando que Dios estaba visitando a su pueblo necesitado. Jesús vino a hacer el bien. Hacer el bien intencionalmente, sin importar lo que recibas al cambio y sin importar si la otra persona lo merece o no, es la definición clásica de lo que es el amor. Es esa acción intencional de Jesús de procurar el bien de la viuda, la que por compasión está demostrando el amor de Dios para nosotros. Y esto es básicamente lo que quiero convencerlos el día de hoy. Es que nosotros ahora, como sus redimidos, como sus hijos, nosotros estamos llamados a reflejar la compasión de Jesús. Así como esto era su distintivo, nuestro llamado es a demostrar la misma compasión que había en Jesús en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a la compasión, hermanos. La compasión no es opcional. La compasión no es para algunos que son más tiernos o más compasivos. La compasión no es para cierto tipo de personalidad. La compasión no es para las mujeres o las abuelitas. No, la compasión no es opcional. Si nosotros tenemos, como decía David anoche, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nosotros estamos llamados a compasión, porque la compasión es de Dios. Y entonces lo que quiero hacer yo es hablar de 3 puntos. El primero de ellos, demostrar que la compasión es de Dios. La compasión es de Dios. Y necesitamos entender qué es esa compasión y definir esa compasión. Número 2, quiero convencerlos que estamos llamados a la compasión. Y número 3, ¿cómo es que podemos ser compasivos? ¿Cómo podemos crecer en compasión? Desarrollar la compasión en nuestras vidas. Por eso entonces vamos a ver, número 1, la compasión es de Dios. La compasión es de Dios. Dios mismo, a través de la Biblia, se define a sí mismo como Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. De esas 5 características que Dios mismo habló con su propia boca delante de Moisés para que él escuchara, la primera de esas características es: Dios es compasivo. Clemente quiere decir lleno de gracia, lento para la ira, paciente, aguantador, si le quieren ustedes llamar así. Abundante en misericordia, en bondad, en un amor que no cesa. Abundante en verdad. ¿Qué es la compasión bíblica? ¿Qué es la compasión bíblica? Cuando la Biblia describe a una persona como llena de compasión, está describiendo a alguien que experimenta una disposición interna hacia la misericordia y la piedad. La palabra que el Nuevo Testamento usa y traduce como compasión es una palabra que quiere describir un sentir, un anhelo, una urgencia que está surgiendo desde el interior. Un sentimiento visceral que te mueve a querer ayudar a otro en necesidad. Es un mover más que una acción. Es un sentir, es algo que surge de tu interior, es algo que surge de tu carácter.
de tu corazón, que te mueve entonces a una acción de bondad o misericordia, a una acción de amor. El amor, hermanos, es una acción. La misericordia es una acción. La gracia, de extender gracia a algo, es una acción. Pero la compasión surge de tu carácter. Por eso lo estamos definiendo, que Dios es un Dios de compasión, porque define su carácter. Me encanta el Salmo 51 y el Salmo 69, que describe la compasión de Dios como inmensa. O sea, su compasión es en proporción de la grandeza de Dios. Si Dios es grande, su compasión es inmensa. Ahora, si Dios es compasivo, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús en la tierra? El libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así que si Dios es compasivo, clemente, paciente, lento para la ira, lleno de misericordia y de verdad, Jesús vino a revelar, a hacer la expresión exacta de esa naturaleza de Dios. ¿Por qué Jesús era compasivo? Porque Dios es compasivo. Y si Dios es compasivo, Jesús vino a mostrarnos eso. Jesús demostraba su compasión cuando sanaba en múltiples veces en los evangelios a los enfermos, los que sufrían sin remedio, los que no tenían solución con los médicos, o como aquellos dos ciegos que iba pasando Jesús y ellos estaban a la orilla del camino. Y me encanta esa historia porque están los ciegos y dice: ¿quién va pasando? Es Jesús. Y empiezan a gritar: ¡Jesús! ¡Jesús! Y los discípulos bien acomedidos: ¡cállese! Porque así somos nosotros. Agua sugieres, ¿ok? Porque así tendemos a ser. Queremos orden, queremos cosas cuidadosas. Y estos ciegos dijeron: va pasando Jesús por ahí, hay que gritar, hay que llamarle la atención. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jesús? Dice: tuvo compasión de los ciegos y se detuvo y les dijo: ¿qué necesitan? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Estamos ciegos, ¿qué quieren? Pues sánanos. Jesús mostraba su compasión con aquellos que estaban atormentados por espíritus malignos. Mostraba su compasión por aquellos que tenían el SIDA de ese entonces, que era la lepra. Nadie los quería tocar, nadie los querían echar fuera. Tenías lepra y lo que hacían: fuera del pueblo. ¿Dónde vas a ir? Vive en una cueva, porque yo no quiero que me contagies. Jesús tenía compasión de ellos y los tocaba. Y la historia increíble, ¿verdad? En los evangelios, porque está en todos los evangelios donde aparece esto, cuando Jesús les dice a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo 15, dice: Jesús entonces, llamando a sus discípulos, a él, les dijo: vengan, vengan, vengan. Y les dice esto: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Estás hablando del Rey del universo. Toda esta gente que andaba atrás de él como perritos, siguiendo a ver qué caía de Jesús, a ver a quién tocaba Jesús, a ver a quién sanaba Jesús, querían escuchar a Jesús, querían estar donde estaba Jesús. Y Jesús está más preocupado: ya les dieron de comer, ya comieron, mándalos a su casa. ¿Cómo los voy a mandar a la casa? Y si se desmayan en el camino, ahí ya me imagino a fulanita ahí tirada. No, denles de comer. Porque tenía compasión de ellos hasta ese grado.
Estaba preocupado por la gente. Nosotros, hermanos, a veces nos falta compasión y nos extendemos aquí en la predicación y terminamos enviándolos a sus casas a las 10 de la noche. La verdad de las cosas es que no estamos muy preocupados si ustedes se caen desmayados allá afuera en la banqueta. Pero Jesús sí. Pero en el Salmo 103, cuando también ahí es una de las 11 o 12 o no sé exactamente cuántas instancias en el Antiguo Testamento que describe a Dios como compasivo y clemente y lento para la ira y grande en misericordia, Salmo 103 dice que esa es la razón por la que Dios no guardará su enojo y por la razón por la que no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que nos perdona con misericordia. Y Jesús dio una parábola hermosa en el Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo. El hijo de este hombre era un sinvergüenza. Eso es la descripción de lo que es un sinvergüenza. Ya vemos algunos aquí que hemos sido sinvergüenzas. Tal vez algunos aquí que todavía son sinvergüenzas. Pero en la historia Jesús dice que el padre salía al camino a ver si ese día regresaba su hijo. Y un día salió y vio al hijo venir. Y dice el Evangelio, dijo Jesús, cuando lo vio, la reacción del padre fue correr y abrazar al hijo perdido que está regresando a casa, y lo hizo, dice, como una expresión de su compasión. Y obviamente todos sabemos, el Padre es Dios, nosotros los hijos pródigos. Esa ilustración del padre corriendo a abrazar a su hijo que no merecía nada. ¿Qué merecía? Merecía que lo viera su padre y le diera una bofetada. Eso merecía. Pero no le dio lo que merecía, o sea, tuvo misericordia de él. ¿Y qué le hizo? Una fiesta. ¿Merecía una fiesta? Claro que no. Le dio lo que no merecía. Extendió gracia a su hijo. Y dice la Biblia, lo hizo por compasión. La razón fue su compasión por su hijo. La compasión entonces es lo que genera la misericordia, lo que genera el perdón, lo que genera la gracia. Por eso es que Jesús tiene compasión de todos aquellos que están bajo el dominio del pecado y que están destinados a juicio e ira de Dios. Porque el pecado, hermanos, es nuestra mayor necesidad, es nuestra mayor angustia y es lo que mueve más a Dios a compasión. Cuando Él ve a alguien en necesidad, lo que se mueve dentro de Él es la compasión. Piensa entonces, ¿qué se mueve dentro de Dios cuando te ve a ti? Y si tú eres como yo, tú no piensas, cuando Dios me ve con compasión. Yo a veces pienso, cuando Dios me ve con desagrado, con desilusión, con enojo, impaciencia. A veces pienso así, que el Señor me ve y me dice, Carlos, ¿hasta cuándo vas a estar batallando con esto? Y ese batallar, cuando Dios me ve, produce compasión en Él. Hermanos, nunca menospreciemos la paciencia de Dios con nosotros, porque ¿saben por qué Él es tan paciente? A veces en corregirnos por compasión, porque ese es su carácter.
¿Qué piensas tú que experimenta Dios? ¿Qué se mueve en el interior de Dios cuando Él te ve? Te voy a decir una cosa y te voy a afirmar una cosa. Se mueve su compasión. En este momento, en este preciso momento, quiero que estés consciente que estás aquí porque Dios tiene compasión de nosotros. Dios ha tenido compasión de México. El día de hoy estamos experimentando su gracia, estamos siendo alentados, estamos siendo corregidos, estamos siendo exhortados, estamos siendo edificados. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión de nosotros. ¡Gloria a Dios! La pregunta es si tú así lo crees. Y entonces me lleva a mi segundo punto. Estamos llamados a esa compasión. ¿Por qué está este mensaje en una conferencia que se llama Una vida digna de su llamado? Por una razón muy sencilla, porque la Escritura nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser como Él es. Otro dijo: sed santos como yo soy santo, sean ustedes como yo soy. ¿Cómo es Dios? Dios es compasivo, sean ustedes ahora compasivos como yo soy compasivo. Romanos 8:29 dice que fuimos salvados precisamente para ser conformados a su imagen, para ser transformados de lo que éramos antes. Y antes éramos criaturas sin compasión y probablemente sin capacidad de compasión, y fuimos salvados para ser transformados en hijos santos en semejanza de nuestro hermano mayor, que viven con compasión. Entonces, gracias a Dios que por su causa está incluyendo este tema en esta conferencia. Porque muchos están muy preocupados con su doctrina. Muchos están preocupados con su teología. Muchos están preocupados con asegurar que las cosas se hacen bien. Pero tenemos que estar, hermanos, qué bueno que estamos preocupados, pero tenemos que estar preocupados con aquello para lo que fuimos salvados. Y fuimos salvados, hermanos, y la doctrina nos sirve para informarnos que fuimos salvados para ser transformados a imagen de Jesús. Ese es nuestro llamado. Y si Jesús, no necesitan aplaudir, hermanos, digan amén, porque si no se me va a acabar el tiempo. Y aparte tengo un problema serio de distracción, que ya se me olvidó lo que estaba diciendo. En fin. Siguiente página. Si ese es nuestro llamado, entonces aquí quiero hacer algo similar a lo que hizo Miguel, a lo que hizo David, a lo que hizo Otto. Hazte preguntas. Hazte preguntas. Yo no quiero hablar, como dijo Miguel, que él nunca ha oído de una iglesia que alguien la describa como una iglesia de compasión. Piensa, ¿se caracteriza mi vida como una vida de compasión? ¿Alguien te describiría a ti como una persona llena de compasión? Yo no creo que nadie me describiría a mí. Carlos es un hombre que refleja la compasión de Cristo. ¿Cómo te describirían a ti? ¿Qué sería la característica distintiva de tu vida? O, por ejemplo, hay personas, sinceramente, y se los confieso, hay personas que dicen: no me quiero acercar con el pastor Carlos porque me da cierto temor. La gente no tenía temor de acercarse con Jesús porque sabía que iban a encontrar compasión.
¿Qué es lo que yo comunico? ¿Qué es lo que la gente espera acerca de mí? Si tú eres pastor, ¿qué es lo que la gente espera que si se acerca a ti vas a encontrar? ¿Qué esperan? Una vez me pasó esto y me dio tanta tristeza. Iba llegando yo a mi casa y cuando en la primera casita que teníamos estaba la puerta y luego había un ventanal grande y era la sala. Y iba yo llegando y no se habían dado cuenta, era mi esposa y mis 2 hijas, estaban pequeñas, iba llegando yo, todavía no estaba en el ministerio y no se dieron cuenta que ya venía yo entrando y las vi que estaban jugando. Y cuando abrí la reja, hacía ruido la reja. Abrí la reja y dijo Kena, mi esposa, que está sentada ahí. Me gusta que mi esposa esté sentada ahí porque me mantiene honesto. No puedo decir algo que no sea cierto. Y con vergüenza lo digo que en esto sí es cierto también. Dijo Kena, rápido, rápido, ahí viene su papá, rápido, rápido, recojan, ahí viene su papá. Y me detuvo el Señor afuera y puso en mi corazón este pensamiento: ese es el tipo de papá que quieres ser. Y hablé con Kena y le dije, yo no quiero ser ese papá. Y ella me dijo, lo que pasa es que a veces llegas y estás más preocupado que si las niñas dejaron tirado la ropa, o que si dejaron los juguetes ahí, o que andan gritando y andan así sin ropa corriendo por la casa y tú llegas, ¿qué pasó? ¿Qué no es hora ya de acostarse? ¿Ya cenaron? ¿No cenaron? Y yo puedo ser así. Ahora tengo 9 nietos. No es mérito, hermanos, no más. 9 nietos, de los cuales 7 son niñas. En la casa de mi hija mayor viven 5 mujeres. Ya estoy anticipando la compasión que voy a tener cuando sean adolescentes y las 5 mujeres estén en crisis mensual. Dios me ayude a tener compasión. ¿Qué comunicas tú a tus hijos, a tus nietos, a tu cónyuge? Eres una persona cubierta de compasión. Miren, el Señor nos ayuda. Denle vuelta ahí a su Biblia, en la página 1059. Otra parábola de Jesús, la parábola del buen samaritano. La voy a leer, voy a tomar el tiempo para leer. ¿Esos minutos son los minutos que me quedan? Me imagino que sí, porque está yendo para atrás, así que más vale que le apure. Pero de todas maneras la quiero leer porque la escritura sí vale la pena que la leamos. Dice Lucas 10:30. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo ¿qué? Compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús.
el Señor le está dando este ejemplo a este intérprete de la ley en una historia para convencerlo que Él espera de nosotros que actuemos con compasión. Espera que por compasión del prójimo obremos con amor para con el necesitado. Y lo está ilustrando aquí, está ilustrando el amor a alguien que no era amable, que no, de alguna forma, ¿verdad? Está poniendo un samaritano y a un judío, los está comparando, estamos asumiendo ahí que algo estaba pasando, que el Señor quiere resaltar que cuando Él vio al herido, en lugar de pasarse al otro lado de la calle, tiene compasión de él y se acerca. Y es interesante que de estos 4 personajes, ¿verdad? 2 no hicieron nada, al contrario, endurecieron su corazón más y se fueron. Pero él no, él fue movido a compasión. Y dense cuenta que el 4 personaje es el samaritano, y los samaritanos eran despreciados por los judíos, los consideraban impuros. Eran descendientes de las naciones que habían invadido Israel. En otras palabras, eran descendientes de sus enemigos mortales. Pero también eran considerados herejes por los judíos. De tal forma que un judío nunca se acercaría a auxiliar a un samaritano. Pero este samaritano, el Jesús lo describe como compasivo y por ello actuó con amor y misericordia para con el herido. Tuvo un corazón tierno. ¿Qué es la compasión? La compasión es lo que nos hace detenernos y nos mueve a ayudar a otros de manera concreta. Tan concreta que Jesús aquí se toma el tiempo de describir 7 acciones específicas que el samaritano hizo por el herido. Podía haber dicho, y se acercó, tuvo compasión, lo ayudó y punto. Pero Jesús, fíjense cómo dice, primero que nada se acercó. Tomó pasos hacia la persona sin saber qué iba a esperar, se arriesgó, lo vendó y lo curó y usó de lo suyo propio para curarlo, ¿verdad? Escribe Jesús. Lo puso sobre su caballo, o sea, se despojó de su propia comodidad para transportar al herido. Número 4, lo llevó a un mesón junto con él. Número 5, lo cuidó toda la noche. Yo nunca haría eso. O sea, tienes un desconocido, yo soy un samaritano, cuidarlo toda la noche, porque el otro se estaba quejando ahí, ¿verdad? A lo mejor pedía agua y le debía agua, yo no sé qué estaba haciendo, pero lo cuidó toda la noche, pendiente de él. Luego se lo encarga al mesonero. Toma pasos específicos, pensó, ¿cómo lo dejo? No lo quiero dejar así. Lo deja encargado y se compromete a pagar todos los gastos extras. Díganme ustedes, ¿qué había hecho el herido para merecer esto? Nada. Todo lo que él hizo por el samaritano, por el herido, era un acto voluntario de gracia. La compasión lo llevó a mostrar gracia de una manera intencional y no se quedó corto, fue ferviente. Y su amor y las expresiones de amor donde estaba buscando hacerle el bien a una persona en necesidad, que esa es una descripción del amor, lo hizo por compasión. Entonces cuando Jesús termina, le pregunta, no le dice, la pregunta del intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Le dice Jesús, ¿quién demostró ser el prójimo? O sea que para Jesús no debe importarnos quién necesita o merece nuestra compasión para entonces amarlo y buscar su bien, sino si nosotros estamos demostrando que queremos ser el prójimo de los demás, si nosotros somos como el samaritano. Nosotros, hermanos, somos el hombre herido en necesidad de compasión y amor. Y Cristo es el que nos ama con un amor sacrificial y misericordioso.
Él es el que sana nuestras heridas al llevarlas en la cruz. Él es el que nos cuida y guarda y Él es el que paga el precio. Él es el que se sacrifica para que nosotros estemos bien. Nosotros estamos llamados a amar como Jesús nos ama. ¿Sí o no? ¿Cuál es el gran mandamiento? Que nos amemos nosotros. El grande, el nuevo mandamiento. Que nos amemos unos a otros como Jesús nos ama a nosotros. Y para poderlo hacer, hermanos, necesitamos la compasión de Jesús. La compasión es lo que hace la diferencia. Sin compasión no podemos amar. Sin compasión no podemos extender misericordia y gracia. Sin compasión no podemos perdonar. O sea, lo que necesitamos es la compasión. Ahora, el problema es entonces, y eso me lleva a mi tercer punto, y entonces, ¿cómo podemos generar un corazón compasivo? ¿Cómo podemos ser compasivos? Porque la verdad de las cosas es que a mí no me nace muchas veces ser compasivo. ¿Cómo podemos generar un corazón compasivo? ¿Cómo podemos crecer en compasión? ¿Cómo le hacemos para dejar de ser el sacerdote y el levita? Bueno, la buena noticia, hermanos, es que cuando el Señor nos salvó, puso su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Jesucristo está habitando en nosotros. Y Jesús sí es compasivo. El Espíritu Santo de nosotros está queriendo demostrar la compasión de Cristo. Ya tenemos, la buena noticia es, ya tenemos la capacidad de ser compasivos. Esa es buena noticia. Si ustedes aquí, todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes son creyentes, le estoy hablando a gente que puede y que desde adentro el Espíritu Santo está moviéndolos a querer tener compasión. Eso es el primero que se necesita. Pero hay un problema. Como alguien dijo, estamos quebrados. Traemos una cojera como Jacob, que es nuestra carne, el remanente de esa naturaleza del viejo hombre, en donde reside el pecado que está remanente ahí en nuestras vidas y que se sigue manifestando en nuestras vidas. Y que si nosotros no lo resistimos, si nosotros no lo mortificamos, entonces no se manifiesta la compasión en nuestras vidas, sino se manifiesta más bien nuestro pecado. Y nuestro pecado como egoísmo, nuestro pecado como orgullo. Y para poder entender cómo crecemos, necesitamos discernir el pecado. Necesitamos discernir cómo se manifiesta ese pecado. ¿De dónde viene la falta de compasión? ¿Por qué es que somos duros y en lugar de ser tiernos? Bueno, Hebreos capítulo 3 dice que el pecado endurece el corazón. Nuestro egoísmo remanente, presente en nuestra vida todavía, endurece el corazón tierno que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Y si nosotros no lo checamos, si nosotros no lo resistimos, si nosotros no peleamos por compasión, la compasión que ya el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros, entonces se endurece nuestro corazón y no manifestamos la compasión, sino más bien manifestamos ese pecado como el egoísmo y el orgullo. ¿Cómo se manifiesta ese pecado? En términos generales, que no voy a poder cubrir todas esas contribuyentes, pero cuando menos este principal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he visto en mi propia vida y en la vida de otros? Es que el origen de este pecado de egoísmo es que no entendemos o no apreciamos o no valoramos la gracia de Dios recibida por medio de su compasión hacia nosotros. Dejamos de ver su gracia y empezamos a vernos a nosotros mismos. Esta tendencia natural que tenemos en el hombre natural a encorvarnos en nosotros mismos. Y en lugar de ver la gracia de Dios y maravillarnos en su gracia y en su compasión,
terminamos viéndonos nosotros. Y nuestra tentación es a vernos a nosotros y ver nuestra propia justicia y vernos como merecedores o vernos como mejor que otros. Déjenme, les doy algunos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los dos deudores? Un deudor lo manda a traer el rey, dice: vendan a la familia, métanos a la cárcel hasta que me pague todos los últimos centavos. Debía 10,000 talentos. Ahora, yo no entiendo cómo son las medidas antiguas, pero aparentemente la Biblia dice que eran 216 toneladas de plata. Para ilustrárselos, a mí no me sirve decir 216 toneladas de plata, pero ustedes conocen un tráiler, ¿verdad? Imagínense un tráiler más o menos puede 40 toneladas. O sea, estamos hablando de 5 tráilers completamente llenos de plata. 5 tráilers de plata. Y el rey se lo perdona. Le dice: está bien, no me pagues, ándale pues, vete tú con tu familia, no, ya olvídate, pues déjalo. Y va saliendo y viene otro entrando, y ese le debía 25,000 pesos. 25,000 pesos. Para los que son de otros países, 25,000 pesos son 25,000 pesos. ¿Ok? Búsquenlo en el Google, ahí hagan qué colones y qué es soles o no sé cómo, ¿verdad? Ni sé cuál es la moneda en Dominicana, pero son 25,000 pesos mexicanos, ¿ok? Equivalen a 100 días de salario mínimo. Lo ve y lo empieza a ahorcar. Págame lo que me debes. Todos, cuando vemos esa historia, nos irritamos. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Por qué está ahorcando al otro pobre? Porque se le olvidó lo que hicieron por él. Menospreció la gracia recibida y entonces no extendió gracia con el otro que le debía 10,000 pesos. 25,000 pesos. ¿Se fijan? Y todos sabemos cómo terminó la parábola, ¿verdad? Pero la diferencia, el rey, cuando se dio de esto, agarró al otro y dijo: ¿cómo es posible? Yo te perdoné esta deuda. ¿Cómo no pudiste tú perdonar a este otro? Eso, hermanos, nosotros lo hacemos en una pequeña escala. Cuando a nosotros el Señor nos ha perdonado, ha extendido gracia, nos ha salvado, ha muerto por nosotros, nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha santificado, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, y luego vemos a otro que a lo mejor no se está portando tan bien como nosotros queremos que se comporte, ¿verdad? Y asumimos: yo no soy así. Este no está creyendo lo que debe creer. Es que es un tonto. Yo soy listo. Yo sí sé. Él no sabe. Yo soy bueno. Él no es bueno. Él es necio, insensato. Yo soy inteligente. Y hacemos ese tipo de comparaciones. Es exactamente lo mismo que hizo el deudor de las 5 tráilers de plata. Demandamos a otros lo que a nosotros se nos ha perdonado. Se nos olvida que si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos aún bajo la maldición de Dios. Se nos olvida la inmensa, grandísima, incomprensible gracia compasiva de Dios. Se nos olvida que recibimos compasión cuando aún éramos sus enemigos y entonces expresamos juicio. Miren, ahorita Miguel decía que platicábamos de algunas de las cosas que nos pasaron en Juárez. Una de las cosas que sucedió y sucede cuando hay crimen, escuché esto de una persona y no recuerdo, honestamente no recuerdo si fue dentro de la iglesia o fue fuera de la iglesia.
pero de repente había como que la sospecha de que había brigadas blancas que estaban asesinando a sicarios. Y amanecieron unos sicarios con unos cartelones. Y alguien, cuando se enteró de la noticia, dijo esto: ¡ay, qué bueno! Dice, ojalá y mataran a todos esos malditos. Y en un clima así, ¿verdad? La gente dijo, sí, cierto. Y cuando yo lo escuché dije, no puede ser así. Y hay una historia de un hombre que se llamaba John Bradford, un santo, era un hombre muy piadoso. Y en una ocasión venía él por la calle en Londres y llevaban ahí a unos presidiarios y que los iban a ejecutar. Y alguien le preguntó a John Bradford, algunos dicen que era Whitfield o que era alguien más, ¿verdad? Pero aparentemente era un hombre, era en el siglo XVI, y le preguntaron a John Bradford, ¿qué piensas tú de esos hombres? Y dijo esta frase, que nunca se me va a olvidar: fuera de la gracia de Dios, dijo él, ahí va John Bradford. O en otras palabras, ahí voy yo. Fuera de la gracia de Dios, y esto le dije a la congregación, fuera de la gracia de Dios, nosotros seríamos los malditos que traemos las armas. Porque estamos adentro de una iglesia y no allá afuera matando a otros por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué piensa el Señor? Que nosotros hemos recibido gracias y ellos no. ¿Cómo nosotros podemos emitir un juicio y condenarlos a la maldición eterna porque a nosotros nos da miedo que nos vayan a matar? Y como alguien también, no me acuerdo exactamente quién fue, si fue Miguel o fue Otto, fue no sé, Pepe, que citó 1 Corintios 4, que Pablo le dice a sus discípulos, porque vio que algunos estaban prefiriendo a Pablo y otros a Apolos, y había sectarismo en la iglesia, y dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, diciendo, si yo tengo algo es porque lo recibí. Si Apolos tiene otra cosa es porque lo recibió. Si Miguel es porque lo recibió. Si Sugel es porque lo recibió de gracia. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. Y ese es como mi lema personal de mi vida. De gracia recibí y yo tengo que dar de gracia, de la gracia que he recibido. Y cuando nosotros no actuamos así, hermanos, no actuamos de gracia, se nos olvida la gracia que ya recibimos. La falta de compasión es una expresión de que hemos olvidado todo lo que hemos recibido de gracia, lo cual es todo. Yo creo que sería bueno que todos dijéramos eso. Yo quiero ser como Pepe, pero no necesito decir a Pepe que venga. Quiero que todos digan todo lo que hemos recibido de gracia a las 3, ¿ok? ¿Qué hemos recibido de gracias? 1, 2, 3. ¡Todo! Hasta luces les echaron. Entonces, si juzgamos al inmaduro, es que este es un inmaduro. Y tú sí eres maduro. Pues no, yo sí. ¿Y por qué eres maduro? Pues porque lo soy. Si hay madurez en mi vida, es solamente por la gracia de Dios. Bueno, pues es que no entiende las doctrinas, no tiene sana doctrina. ¿Y tú por qué sí tienes sana doctrina? Pues porque soy listo. Porque yo leía a Miguel y leía a Sugel y a Piper. Soy disciplinado. ¿Y por qué? Si tú te vas, y creo que Spurgeon hizo ese ejercicio de irme, pero ¿por qué aquí? ¿Pero por qué vas a esta iglesia? ¿Pero por qué naciste en esta casa? ¿Pero por qué naciste en este siglo? ¿Por qué naciste en Monterrey? ¿Y te vas? Por gracia.
todo lo que tienes, si tienes conocimiento, si recibiste algo, una mayor revelación, si te enamoraste del Evangelio, si amas a Cristo, si eres fiel, si eres disciplinado, si has sido fiel, si naciste en un hogar cristiano. Por gracia. Por gracia. Entonces, imagínense lo que pasa en la iglesia cuando se manifieste eso y se nos olvida que hemos recibido todo por gracia y nos empezamos a juzgar a unos a otros. Pablo les dice a los romanos: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al chalán? Aquí dicen chalán, ¿sí saben lo que es un chalán? Ok, te hablo a los mexicanos, gracias a Dios. Después pregúntele a un mexicano qué quiere decir un chalán, pero el Señor está diciendo: ¿por qué juzgas al otro chalán? Tú también eres un chalán. Pues sí, para su propio amo, dice, está en pie o cae. Además, dice, poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es problema, ese chalán es problema del jefe. Tú ocúpate de lo que es tu problema y de lo que tú tienes que hacer. Dice en Romanos 12: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino que descendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Cuántos necesitamos oír eso? No sean sabios en su propia opinión y no sean altivos en su pensar. Esa actitud, hermanos, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida que todo lo hemos recibido, y cuando alguien no tiene lo que pensamos que nosotros tenemos, por favor, no te lo acredites. Es ofensivo a Dios que tú pienses que tú eres mejor que otro por tu buen pensar, por tu buena actitud, porque eres obediente, disciplinado, etcétera. Porque Dios es poderoso para hacer al otro como Él quiera. Y tú dices: pero pastor, que la Biblia no nos llama a defender la fe y a luchar. El Señor es capaz. Y hay una manera de defender la fe: con compasión. Y creo que nuestro hermano Sugel nos va a instruir en eso al rato. Miren, hermanos, cuando David estaba hablando de las multitudes, 3 billones de perdidos, 3 millones de personas que no han escuchado de Cristo. Jesús vio las multitudes y ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Nosotros, cuando vemos las multitudes, ¿qué pensamos? Pensamos: híjole, en mi ciudad hay muchos pandilleros, en mi ciudad hay muchos problemas. Yo lo que quiero es vivir en un fraccionamiento cerrado, donde no me molesten, donde no me roben mis cosas, donde no se me metan en el tráfico, donde la gente no me insulte porque amanecieron de mal humor. Y no tenemos compasión. Les voy a decir una cosa: no va a suceder nada en tu vida en términos de alcanzar las naciones, lo que nos retó David, si no tenemos compasión por ellos. Y si se nos olvida que nosotros éramos como ellos hasta el día en que Dios tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Eso es lo que nos debe motivar entonces a orar y pedirle al Señor que envíe más obreros a su mies. Eso es lo que nos va a mover a ser generosos y a apoyar a las misiones. Eso es lo que nos va a mover a considerar irnos a un país, a un lugar donde no hablamos ese idioma, con tal de que algunos se salven y compartir de la gracia que el Señor ya nos ha mostrado a nosotros. Por último, ¿cómo cultivas compasión? Bueno, si el problema es que se nos olvida, ¿cómo cultivas? Recordando. ¿O no?
Necesitamos nosotros meditar continuamente en la compasión, en la gracia, en el amor, la misericordia recibida. Necesitamos contemplar la cruz, pasar mucho tiempo contemplando lo que Dios hizo por nosotros. Cuando te veas tentado a juzgar, a reaccionar, a criticar, a demandar, a quejarte, a corregir a otros, recuerda la compasión de Jesús por ellos. Aquel a quien tú estás viendo y criticando duramente, Jesús ve con compasión. Número 2, ¿cómo cultivas la compasión? Confiesa a Dios y a otros tu falta de compasión. Acuérdate de los 2 deudores. Acuérdate de a quienes no estás teniendo compasión, confiésaselos. Número 3, júntate con gente compasiva. La compasión se contagia. Si tú no eres una persona compasiva, júntate con alguien que sí lo sea y dile, ayúdame a ser compasivo. Una recomendación a los padres. Padres, los niños son crueles. ¿Ok? Yo se los digo, tenemos una escuela. Las niñas de 5º año de primaria son las criaturas más crueles que conozco. Instruye a tus hijos a mostrar compasión. Y eso te va a forzar a mostrar compasión tú en tu casa. Porque estás queriendo que tus hijos sean así. Y busca oportunidades continuas de mostrar compasión. ¿Sabes cómo puedes mostrar compasión? Ve a un asilo. Un lugar donde algún día tal vez lleguemos a estar nosotros ahí. Cuando menos Miguel y Sugel probablemente sí. Los ancianos necesitamos compasión. Los niños necesitan compasión. La gente menesterosa. Yo me acuerdo una vez una mujer. Estaba un niño en la calle pidiendo una limosna y esa persona dijo, ¡ay, no le des nada! Sí, porque lo va a usar en drogas. Y le digo, si lo usa en drogas, ese es su problema. Pero es un niño. Y si me está pidiendo, yo no puedo juzgar, yo no puedo saber qué va a hacer, pero mi obligación, si él me pide, es darle, dice Jesús. El que te pida, dale. Pero así somos. No, porque mira, es que son esos, si son maleantillos. Y esa señora no está coja, trae metida la pierna hacia atrás, no le des nada. ¿Saben qué? Yo prefiero que me hagan tonto a permitir que el corazón se me endurezca. Y en la iglesia, hermanos, vivan por esta regla. Y termino recordándoles Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Ahí están los pecados que les decía. Sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La compasión es considerar al otro como más importante que a mí mismo. ¿Qué hizo el buen samaritano? No consideró su caballo, su comodidad, el tener que caminar, no consideró su dinero como más importante, consideró al herido. Si en la iglesia, hermanos, queremos, como en ese texto, el contexto es que Pablo los está llamando por compasión. Si hay compasión en la iglesia, dice, hagan completo mi gozo, teniendo un mismo sentir, manteniendo y perseverando esa unidad, viviendo así. Si queremos ver la iglesia prosperar y que la iglesia dé un testimonio de compasión al mundo, tenemos que considerar los intereses de los demás como más importantes que los propios. Si hay alguien en tu iglesia que no tiene un buen conocimiento, considera su necesidad más importante que la tuya y ayúdalo. Si hay en tu iglesia alguien de esos, hay en todas las iglesias, hay personas que requieren gracia extra.
En su compasión, el Señor los puso en nuestra iglesia. A lo mejor tú eres uno de esos. Para que los demás hermanos crezcan en su compasión, en extender gracia a personas que la necesitan. Hermanos, una vida digna de su llamado es una vida en donde, a partir del arrepentimiento por nuestra falta de compasión, nuestra santa ambición es ser como Él es. Y ser como Él es vivir llenos de compasión. Déjenme orar por ustedes. Pero les puedo pedir si se pueden poner de pie. Y les pido que se pongan de pie, porque ayuda que tú estás de pie a que tú estés más consciente de lo que estás haciendo. Yo te voy a pedir que repases esas preguntas. ¿Alguien podría decir que la compasión te distingue? Si yo le preguntara a tus hijos, si yo le preguntara a tu cónyuge, oye, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Es una persona llena de compasión? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían los congregantes de tu iglesia? ¿Qué me diría tu pastor? ¿Verdad? ¿Qué diría la gente de ti, pastor? Si no es la compasión algo distintivo, yo te animo a que veas que eso no es aceptable, porque la compasión no es opcional. Confiésaselo al Señor, confiésale tu falta de compasión y confiésale y pídele que quebrante, que rompa ese corazón de piedra, que rompa ese egoísmo, ese orgullo en tu vida y que te lleve por el camino de formar lo que ya el Espíritu Santo quiere revelar y manifestar en tu vida, que es la compasión de Jesús. Así que te voy a dar unos minutos para que tú ores y le digas al Señor y hables con el Señor y tomes una decisión antes de orar por ti. Señor, tú estás viendo a los miles de personas que estamos aquí delante de ti y tú nos conoces a la perfección. Conoces nuestros sentimientos, conoces nuestro interior, conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces nuestro pasado, conoces nuestro futuro. No hay nada oculto a ti, Señor. Pero sí queremos pedirte que tú nos muestres nuestros caminos malos, de falta de compasión, de dureza de corazón, y que tú nos corrijas. Tus heridas son tiernas, Señor, y son buenas. Y queremos pedirte, Señor, que continúes esta obra que has estado haciendo, conduciéndonos y concediéndonos un genuino arrepentimiento. Señor, si nosotros hemos actuado con falta de compasión hacia los hermanos, perdónanos. Si hemos actuado en falta de compasión hacia nuestra familia, perdónanos. Si hemos actuado con falta de compasión hacia con los de afuera, perdónanos. Lo confesamos como pecado, Señor. Como si fuéramos esos deudores que nos han perdonado las 5 tráilers de plata. Y Señor, nosotros no mostrando compasión con aquellos que nos deben 25,000 pesos. Tú nos ves y nos conoces, Señor. Forma en nosotros, por poder de tu Espíritu Santo, el corazón compasivo de Cristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. No nos dejes así, Señor. Por favor, no nos dejes así. Redargúyenos. Que no se nos olvide esto. Y que podamos meditar y habitar, Señor, y acampar en la gracia
inmensa, incomprensible que hemos recibido en Cristo Jesús, para que luego entonces mostremos compasión con otros. Bendice a esta gran congregación que está aquí, Señor. Te lo pido con esto, en el nombre de Jesús.